Hace 15 años podíamos vivir relativamente bien con un sueldo normal. Hoy, en cambio, hay personas que ganan más dinero que nunca y aún así sienten ansiedad mirando la cuenta bancaria a final de mes. Porque lo que está pasando no es simplemente la típica inflación. Ojalá fuera tan simple como decir todo cuesta un poco más. Y aquí es donde empieza la gran pregunta de este vídeo. Si el dinero pierde valor constantemente, ¿qué pasa con tus ahorros, con tu sueldo, con tu futuro? Yo soy Cristina, autora del libro Aprende a gastar y creadora de la comunidad Cash sin Drama. Y en este canal hablo de finanzas personales y hábitos para construir la tranquilidad financiera. Así que si esto te interesa, suscríbete. Hay una sensación que mucha gente comparte últimamente, incluso personas que están haciendo las cosas bien. Trabajan, cobran un sueldo decente, algunos incluso mejor que nunca. Intentan ahorrar, no despilfarran y aún así sienten que avanzar económicamente cada vez cuesta más, como si estuvieran corriendo en una cinta que no deja de acelerar. Y claro, muchas veces pensamos que el problema somos nosotros, ¿no? Que quizás gestionamos mal el dinero, que deberíamos ahorrar más, esforzarnos más, ganar más, optimizar más. Y sí, siempre hay cosas que están en nuestras manos y que podemos optimizar y hacer. Pero también puede que las reglas del juego económico pues vayan cambiando y que si no las entendemos y conocemos, será complicado ganar. Claro, nuestros padres y algunos abuelos crecieron con una idea concreta del dinero. Trabajas, ahorras, guardas el dinero en el banco, compras una vivienda o muchas y poco a poco construyes estabilidad. Es la idea que nos intentaron inculcar. Y aquí estamos nosotros con 20, 30, 40 años, modo, esto no es lo que me contaron. Ahorrar tiene una componente psicológica fuerte y es importante, claro que sí. Pero hoy ocurre que hay personas que sienten presión incluso teniendo ahorros. A mí me pasa, gente que me escribe, que está dentro de la comunidad de Cash and Drama, gente que me dice, Chris, tengo dinero en el banco, pero aún y así siento que no estoy haciendo las cosas bien. Necesito aprender a invertir, necesito aprender a saber lo que está pasando, aumentar ingresos, necesito entender qué hacer con mi dinero, porque si no creo que mi futuro será gris tirando a negro. Hay una sensación generalizada de que dejar el dinero quieto ya no transmite esa tranquilidad, casi lo contrario, transmite miedo. Y esto me parece fascinante, porque significa que ya no basta con trabajar, ya no basta con ahorrar. Ahora también tienes que entender cómo funciona el propio sistema monetario. Tienes que entender qué hacen los bancos centrales. ¿Por qué existe la inflación? ¿Por qué los activos suben de precio más rápido que los salarios? ¿Y por qué tanta gente siente que aunque produce más que nunca, aunque parece que todo sube y sube, en realidad la persona de a pie posee menos de lo que esperaba poseer a estas alturas del juego? Y la mala suerte es que todo esto no te lo explican en el cole, no te lo explican en casa ni en la uni, al menos a mí no me lo explicaron. Pero bueno, por suerte existe YouTube. Y claro, cuando escuchamos la palabra inflación, normalmente pensamos en algo muy simple. Los precios suben, el café sube, el alquiler sube, el aceite de oliva virgen extra sube, decide convertirse en artículo de lujo que le ponen hasta la alarma en el súper. Pero cuanto más indagas en este tema, más te das cuenta de que la inflación no es simplemente un accidente ni una mala racha temporal. De hecho, a los bancos centrales les interesa que exista inflación. Por ejemplo, el Banco Central Europeo tiene como objetivo mantenerla alrededor del 2% anual. O sea, el sistema considera saludable que tu dinero pierda valor constantemente. Yo cuando escuché esto por primera vez pensé, perdón, ¿pero esto es legal? Así que hoy he traído al canal a Diego Santo Domingo, analista senior, cogestor en Renta 4, gestora y CFA Charter Holder, que nos ayudará a resolver algunas dudas al respecto. Diego, a ver, si el problema es la inflación, hagamos un experimento. Imaginemos que desaparece por completo. ¿Qué le sucedería a la economía si la inflación fuera 0% siempre? Muy buenas, Cristina. Pues si la inflación se fuese a cero, tendríamos un problema. Sobre todo por el tema de la deuda, porque al final, cuando tú emites deuda, la deuda a día, $100 hoy o 100 euros hoy, en 5 o 10 años, con la inflación, pues al final estos $100 que emitiste hoy valen mucho menos y tú eres capaz, digamos, de repagarlo de una manera más consistente y más solvente. Es un papel con el que al final juegan los estados. Y por otro lado, pues entraríamos en una espiral deflacionista que hemos visto
En otras economías como Japón, que les ha costado mucho salir, tú al final piensas que si no hay inflación, o sea, o es cero o incluso deflación, pues la gente no consumirías, no invertirías, no te comprarías una casa o no tendrías tantos incentivos para hacerla. Entonces entrarías en un círculo virtuoso negativo en el que digamos que la actividad económica en general se ralentizaría y esto pues al final acabaría en una espiral pues de las empresas ganan, hay menos consumo, las empresas ganan menos dinero, entonces como ganas menos dinero tienes que echar a gente, como la gente no tiene dinero consume menos y entrarías en una espiral endiablada que bueno, esperemos que nunca lleguemos a ver en nuestras carnes. Entonces, por eso la inflación es algo, inflación contenida y ligeramente creciente, es algo sostenible y bueno para las economías y sociedades. Hay una frase del autor Richard Flanagan que dice: el dinero es como la mierda. Si la apilas, apesta. Si la esparces, haces que crezcan cosas. Aplicado a este tema, entendemos que una cierta inflación puede hacer que la economía se mueva. La gente consume, las empresas producen, se pide crédito, circula el dinero. Y daos cuenta de que aquí es donde empieza el verdadero conflicto. Porque si el sistema mismo nos está diciendo que necesita que el dinero pierda valor poco a poco para seguir funcionando, entonces la persona que deja su dinero quieto está yendo en dirección contraria al propio sistema. ¿Es así, Diego? Esta frase de Flanagan es una genialidad, a mí me encanta además, porque te desarma por completo nuestra idea tradicional que tenemos de seguridad, lo que nos han enseñado a ahorrar de forma pasiva, acumular dinero, dejarlo quieto, es lo prudente, acumular, sin moverlo. Al final, las reglas del juego a día de hoy están escritas para que si tú lo dejas parado, estés perdiendo poder adquisitivo. Ese dinero cada vez vale menos. Al final es un concepto que cuando hablo con la gente cuesta entender, pero yo lo trato de asemejar muchas veces a la energía. Les digo, tú imagínate una batería portátil, una powerbank que todos tenemos, tú la coges, la cargas al 100% y la guardas en el cajón. Cuando vas al cabo de 3 meses, 5 meses o incluso al mes y medio, la que dejaste al 100% y de repente ves que tienes el 90, el 85, el 80 y dices, pero ¿cómo puede ser si esto ha estado quieto aquí, si no le ha tocado nada? Pues es un poco un símil para entender cómo funciona el sistema económico actual. Es decir, el sistema económico está diseñado para que tú muevas el dinero, para que esté en circulación. Entonces, ya sé que al final el instinto te pide el coger el dinero, el guardarlo, encerrarlo, dejarlo quieto, pero al final el sistema, como decía, está diseñado para obligarte a mover ese dinero y realmente si quieres que ese dinero no pierda valor, tienes que hacer algo con él. Entonces, el mayor riesgo es no hacer nada. Claro, aquí es donde creo que mucha gente empieza a sentir una especie de desconexión con la realidad económica, porque te dicen que ahorrar es importante y lo es, pero al mismo tiempo el propio sistema penaliza dejar el dinero quieto durante demasiado tiempo. Y entonces aparece esta sensación rarísima de, vale, entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer exactamente? Porque trabajar parece que no basta, ahorrar parece que no basta. Y mientras tanto ves como la vivienda sube, los activos suben, la bolsa sube, el pan sube y mucha gente siente que cuanto más espera, más lejos le queda todo. Yo creo que una parte pasa por superar la inflación y esta subida exacerbada de precios con tus propios ingresos. Quiero decir, no hay nada como ganar la carrera aumentando ingresos a un nivel más rápido de lo que sube el precio de las cosas. Pero esto tiene dos problemas. El primero, no todo el mundo puede, sabe o quiere hacerlo. Y el segundo es que quizás haya un día que te cansas de siempre ir a más y que lo que quieres simplemente es vivir tranquila. En este sentido, ¿qué podríamos hacer para dejar de sentir que cada vez somos más pobres, Diego? Esta respuesta para mí es la más fácil. Invertir y seguir invirtiendo. Es que estás tocando el núcleo del problema. Esa sensación de impotencia real, de que no llegas, de que por mucho que te esfuerces siempre vas por detrás, tiene un nombre. Es represión financiera. Al final el sistema está diseñado para que el que ahorre el líquido esté haciendo una transferencia silenciosa de su riqueza hacia los activos duros. Pero también me gustaría que dejemos de asociar la inversión en renta variable, en renta fija, en commodities, en derivados, en estructurados, como algo como que vas al casino, que vas a ir al casino a apostar a todo al rojo o al número 21. Eso no es así. De hecho, a mí me gusta hablar muchas veces de seguridad. Seguro que vosotros sois conscientes, muchos de vosotros,
de que si tú vas al banco y tienes 1.000.000 de euros, si el banco quiebra, eres capaz o puedes recuperar, el gobierno te daría, digamos, 100.000 euros por titular y banco. Es decir, que si tienes 1.000.000 de euros sin invertir, estarías perdiendo 900.000 euros. Eso sí, si esos 900.000 euros estuviesen invertidos en otro tipo de activos, ese dinero no lo estarías perdiendo. Por otro lado, al final, cuando ves que la vivienda, que la bolsa, que no para de subir y que tu sueldo cuesta mucho que crezca, que se está estancando por la inflación de los activos que estamos viendo, esto está alimentado por el efecto cantillón. El dinero lo que hace es que primero va, digamos, hacia los mercados financieros y te ensancha todavía más la brecha entre los que están viviendo de una nómina y los que están viviendo o se están apalancando en el mundo de los activos financieros. Por eso, intentar ganar esta carrera de fondo, que lo tenemos que ver como una maratón únicamente con tu salario, es meterse en la rueda del hámster de productividad infinita. La alternativa para dejar de sentirnos tan pobres sin volvernos locos, pues hay que dejar de ser meros ahorradores y convertirnos en asignadores de capital. No es trabajar más horas, sino hay que cambiar la naturaleza de lo que posees. Hay que cambiar, digamos, esos activos monetarios que puedes tener por activos reales y productivos, renta variable, bienes tangibles. No invertimos para especular, para hacerte rico de la noche a la mañana, para meter 1.000 euros y que pasado mañana tengas 1.000.000 de euros. No. Esto no es así. Estamos invirtiendo como mínimo para preservar el capital. Y paradójicamente es la única vía para poder algún día simplemente llegar a poder vivir más tranquilos. Todo lo que dices tiene mucho sentido, pero quizá no todo el mundo lo entiende o sabe cómo aplicarlo. Yo siempre digo que para invertir no hace falta ser un experto, igual que para conducir un coche no hace falta ser mecánico de coches. Ahora bien, si una persona quisiera hacer una formación profunda y estructurada sobre inversión y mercados, con créditos universitarios oficiales y un enfoque mucho más técnico, existe la especialización universitaria en inversión, multimercado y diversificación de Visual Business School, junto con la Universidad de las Hespérides. Esta es una formación universitaria oficial de 30 créditos ECTS con 300 horas de formación durante un año y clases online, mayoritariamente en directo, impartidas por más de 30 profesionales y los analistas financieros más reconocidos del sector. Estamos hablando de Juan Ramón Rayo, Miguel Ancho Bastos, entre otros. Tocan temas como renta fija, renta variable, ETFs, teoría monetaria, derivados, criptoactivos, geopolítica e incluso este año añaden un módulo de inversión con inteligencia artificial. Esta es la tercera edición y han pasado más de 5.000 alumnos con una valoración media de 9,25 sobre 10. Y algo importante es que no necesitas conocimientos previos para entrar. Si quieres saber más del programa, el día 21 de junio a las 7:07 hora Madrid harán una presentación gratuita online por Zoom donde explicarán todos los detalles. Puedes apuntarte a través de este QR o el enlace que tienes más abajo en la descripción. Supongo que al final la conclusión incómoda de todo esto es que muchas de las reglas financieras que heredamos ya no funcionan exactamente igual, o al menos no en un sistema donde todo está sucediendo tan rápido. No es que la inflación sea algo que solo pasa hoy, que va, en los años 70 la inflación era rampante, sino que hoy todo sucede, todos los cambios son súper rápido y hay que adaptarse de manera más rápida, valga la redundancia. El dinero pierde valor constantemente, los activos suben más rápido que los salarios y entender mínimamente cómo funciona todo este tema, el dinero, la inversión, empieza a ser casi una necesidad básica de supervivencia financiera. Y sinceramente creo que eso explica gran parte de la ansiedad económica moderna. No es que la gente sea irresponsable, sino que muchos sentimos que estamos intentando jugar una partida cuyas reglas nadie nos explicó nunca. Pero bueno, tampoco quiero en este vídeo ser súper catastrofista, porque en realidad entender cómo funciona el sistema también es una oportunidad para tomar mejores decisiones, para dejar de ir en piloto automático y para construir poco a poco una vida financiera más tranquila, más consciente, más alineada con lo que realmente quieres. Si me conoces ya sabes que remo hacia la tranquilidad financiera. Pero bueno, dime ¿tú prefieres la tranquilidad o la libertad financiera? Déjamelo más abajo en los comentarios. Puedes seguirme aquí en Instagram y vale, chao.